Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aquí estamos. Aquí está tu iglesia, Señor. 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 Oh, aleluya. Aquí está tu iglesia, Señor. 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 Aquí hay gente quien tú compraste con sangre, por amor. Hemos vuelto a ti. Estuvimos descarriados, apartados, viviendo según los deleites de este mundo, haciendo cosas desagradables y abominables a ti, Señor. Pero hemos vuelto a ti, Señor. Y hoy declaramos que somos tuyos, Señor. Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú te has sentido tentado a hacer el mal, a apartarte de la fe, hoy el Espíritu Santo te dice que tú eres de Dios. Que no eres del diablo. No. Que no eres de este mundo. Que le perteneces a Él. Y si tú estás con Él, nada ni nadie, poder alguno, podrá hacerte daño. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la gente que por primera vez está en esta reunión, en esta congregación. Gracias, Señor. Con algún propósito especial les has traído, Señor. Y oro para que el Espíritu Santo les haga ver, saber, aceptar sus motivaciones. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Vamos a dar un gran fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Animarnos. Animarnos. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, muchas gracias. Aleluya, qué bueno. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Siéntense, por favor. Gracias damos al Señor. Pasar tiempo en la presencia del Señor es lo más saludable. Escúchame bien. Dile eso al que está a tu lado. Estar en la presencia del Señor es saludable. No solamente para tu espíritu, para tu alma,
incluso para tu cuerpo. Hay una cosa que llaman estrés, que ya va en E5, E6, porque cada día las presiones son mayores. Pero frente al estrés y frente a las demandas de la vida, cuando tú estás en la presencia del Señor, hay liberación, hay libertad. Por eso le agradecemos al Señor. Y siempre trato de decir que las personas que vienen por primera vez, como Mariela Fernández, como Mariela Márquez, como Ángel López, Andrea Urbina y alguna otra persona que por alguna razón no la tenemos en esta lista, se encuentran con algo que ¿qué es lo que está pasando aquí? No estamos en un parque ni en un centro comercial. Estamos en la casa del Señor. Cuando tú vas a un centro comercial, vas con un propósito, ver las cosas, comprar, comer. Esa es la ocasión, pero cuando estamos aquí es otra ocasión. Entonces aquí venimos a adorar al Señor como lo hemos hecho. Venimos a cantar, que es una expresión también de adoración y alabanza al Señor. Venimos también a edificarnos, a escuchar la voz de Dios para corregirnos, para animarnos, para enseñarnos. Entonces, cuando mezclamos todas esas acciones espirituales, entonces pasan cosas interesantes en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a darle un aplauso a las personas que he mencionado y a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Permítame que me tome un tiempito antes de predicar para aclarar algo importante. La Biblia dice que debemos cantar con inteligencia y con entendimiento, es decir, saber qué es lo que estamos cantando. Y eso es importante. Y una de las cosas en las que yo insisto en las letras de las canciones es que, voy a usar una expresión muy técnica, deben ser teológicas, deben ser bíblicas. ¿Están conmigo, verdad? Y a veces son bíblicas, pero como no lo sabemos, no lo sabemos. Hubo una canción que entonaron los muchachos muy linda, que por cierto tiene un nombre que no es común, la tsunamita. Pero cuando tú escuchas esa canción y no tienes un trasfondo bíblico, estás escuchando una canción de amor, de pasión, de emociones. Pero cuando tienes el trasfondo bíblico, ¿sabes por qué? Me estoy explicando. Y me ha extrañado que los muchachos no han introducido pasajes bíblicos sobre ese tema, porque no todos los que están aquí saben de qué se trata ese asunto. ¿Están conmigo, verdad? Pues eso es bien importante cuando el apóstol Pablo habla acerca de que debemos cantar con el entendimiento. ¿Qué estoy cantando? ¿Para qué estoy cantando? Y eso es bien importante porque eso va directo al alma. Les recomiendo que lean el libro del Cantar de los Cantares. ¿Están conmigo? Cuando lean el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro poético muy interesante, algunos lo catalogan como un libro erótico, incluso. Entonces van a relacionar un poco esto que se canta con lo que dice la Biblia. Ahora, lo que dice la Biblia, en este caso, del Cantar de los Cantares, nosotros lo estamos aplicando a nosotros. ¿Están conmigo, verdad? Es extraer un pasaje bíblico para aplicarlo a mi vida. ¿Están conmigo hoy, verdad? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok. Entonces quería hacer esa aclaratoria. Como a veces hay letras que están muy relacionadas con el Antiguo Testamento. El altar de bronce, ¿cómo es que dice esa canción, ministro? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Ajá. ¿Y qué es eso? Pero si no le decimos a la gente qué es eso, ¿qué es eso del altar de bronce? Uno siempre piensa en lo que la gente lo sabe, pero realmente no es así. Entonces siempre hay que introducir un poco las letras bíblicas. Incluso hay canciones que no son bíblicas,
que parecieran que fueran una canción de una declaración de amor a alguien, pero la gente pues lo va a tomar así. Quería hacer esa acotación importante. ¿Les gustó? ¿Está claro eso? Esa es la responsabilidad de un pastor. Esa es mi responsabilidad. Quiero agradecer en nombre de la familia el apoyo espiritual, la inquietud que han tenido por Amisadai. Para los que no saben, el día viernes por la noche, tuvo un fuerte dolor, lo llevamos al médico y el diagnóstico fue apendicitis, así que hubo que operarlo. Hubo que operarlo en la mañana del sábado. Damos gracias al Señor por hacer que todas las cosas funcionaran bien. Dios es experto en los detalles, en las pequeñas cosas en las que nosotros ignoramos. Dios es experto en eso. Así que muchas gracias pues en nombre de la familia por el apoyo y por estar pendiente. Gloria al nombre del Señor. Esta semana que viene, de mañana en adelante, voy a pedir la conjunción de esfuerzos, de personas, de fe. Pero quiero pedirles que esta semana nosotros podamos declararnos en ayuno y oración. El ayuno, ayúdame con el sonido, por favor. El ayuno se aplica en casos extremos, ¿lo sabían? Jesús le dijo a sus discípulos, hay cosas que salen es con ayuno y oración, refiriéndose a fuerzas muy poderosas como los demonios, ¿ya? Entonces se aplica el ayuno en circunstancias muy difíciles. Recuerdan el caso de Esther, la reina Esther. Para los que no conocen la historia, busquen el libro de Esther y se lo leen completico y después me comentan. Era una situación extrema, ¿cierto? Iban a exterminar a todos los judíos en ese reino. ¿Y ella qué hizo? Entró en ayuno e hizo que el ayuno fuera un ayuno de todos los judíos. Era un caso extremo, donde la parte humana ya no puede hacer nada. A mí me gusta cuando los médicos dicen, mira, ya nosotros no podemos hacer más nada, solo un milagro. Bueno, por lo menos están creyendo que existen los milagros. Quiero ocuparlos nuevamente en la situación que tenemos con esta propiedad. Desde el 2018 nosotros estamos en una situación complicada. Después que se acordó el nuevo cono monetario, ustedes saben todo ese problema que pasó. Bueno, obviamente hubo cambios y eso trajo una serie de demandas, 4 demandas que, para la gloria del Señor, el Centro Evangelístico Peniel las ha ganado todas, de 4. Pero escuchen bien, así como nosotros cuando tenemos cosas que no podemos hacer, apelamos ¿a qué? Al ayuno, a la oración. Cuando el impío tiene cosas extremas, ¿a qué apela? ¿A qué apelaba usted cuando tenía problemas que no podía resolver? No sean sinvergüenza. A echarse los palos para emborracharse, ¿verdad? A olvidar la cosa. ¿Cuántos lo hacían sinvergüenza? Nadie, ¿viste? Todos somos santicos aquí. Tú lo hacías, ¿verdad? Nunca. Nunca, pastor, nunca. Jamás en mi vida. ¿A qué apelaban? A los brujos. Sinvergüenza. ¿Cuántos apelaron a la brujería? Dicen, pero no levantan la mano. ¿Y saben a qué apelan otros? A la corrupción, a comprar conciencia. En este momento tenemos una situación parecida.
se están moviendo cosas en torno a este caso a nivel judicial. El Señor siempre... Llegó la policía, ¿vale? Yo no sé, pero tengo un saboteo por ahí. Estamos en vivo. Entonces, se está moviendo. El Señor siempre nos ha ayudado a descubrir cosas. Y estos días se ha descubierto una conspiración. Y nosotros no podemos hacer humanamente nada. Porque la respuesta, ¿cuál sería de nosotros? Entrar en el mismo juego de ellos. ¿Ya? Me estoy explicando, ¿verdad? 4 dedos de frente más los que yo tengo para entender eso clarito. No voy a hacer más comentarios. Pero nosotros tenemos un recurso espiritual poderoso. Como es una situación extrema, hay que ayunar. Yo quiero pedirte, porque esta carga no la puedo llevar yo solo. Si la llevo yo solo, desaparezco. ¿Y cuántos quieren que yo desaparezca? Ajá. Entonces, bueno, gracias por el apoyo. Ya tengo unos votos por ahí. Entonces, esta semana vamos a ponernos de acuerdo para ayunar y orar. No importa dónde estés, en el trabajo, en la universidad, pero hay que hacerlo porque esto es extremo. Dios nos trajo aquí y el diablo nos quiere sacar de aquí. Ayúdenme. Entonces, pon tu mano sobre tu corazón. Quiero orar por este acuerdo. Padre, gracias te doy, porque como ser humano yo apelo a ti, pero como ser humano también apelo a la gente, a los que están comprometidos, que tienen sentido de identidad y de pertenencia con esta congregación. Mira las cosas malas que están ocurriendo, tú lo sabes, Señor. Y nosotros necesitamos una intervención poderosa, convincente, una intervención que toque el intelecto, la voluntad de las personas involucradas, para que juzguen en justicia y en verdad. Y toda manipulación, toda conspiración, todo plan en contra de tu obra, yo sé que tú la vas a desarticular, la vas a quitar de en medio. Pero nosotros, esta congregación, nos ponemos de acuerdo durante esta semana, desde mañana hasta el domingo, para que con el ayuno y la oración, en fe y orando a ti, sean quebrantadas todas, absolutamente todas, las acciones del enemigo. Digan amén. 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 Y amén. Gloria a Dios para siempre. El domingo pasado desarrollé una conferencia en la sede sur que normalmente lo que yo predico aquí, lo predico allá. Y déjenme decirles que la experiencia realmente es gratificante, porque yo mismo me siento impresionado, porque aun cuando hay unas líneas generales, hay unas ideas, pero en la aplicación y en el desarrollo son diferentes en ambos lugares. Porque el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a la necesidad de las personas y las necesidades de todos no son iguales. Así que el domingo pasado yo estuve hablando acerca del Espíritu Santo, escuchen bien, del Espíritu Santo en la multiplicación de la iglesia. Es un tema sumamente interesante porque va más allá de lo que nosotros como seres humanos y los pastores y líderes planeamos estratégicamente para que ocurran las cosas. Lo que el Espíritu Santo hace va más allá de nuestro intelecto.
De manera que para hablar acerca de la multiplicación de la iglesia o congregación, debemos ir a la fuente más confiable, más precisa, que precisamente es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la historia de la iglesia. Es allí donde se describe la verdadera historia de la iglesia, manipulada muchas veces por la iglesia popular, la iglesia católica. Pero realmente el asiento y cómo ocurrieron estas cosas están claramente expuestos allí en ese libro. Siempre en el libro de los Hechos vamos a encontrar el desarrollo, escuchen bien, el nacimiento, desarrollo y expansión de la iglesia a todo el mundo de aquel entonces. Fue algo realmente impresionante en un corto tiempo cómo la iglesia penetró culturas, sociedades, gobiernos, y que hasta el día de hoy podemos ver cómo, voy a hablar en términos generales, el cristianismo se ha extendido a todo el mundo. Hay una expresión que construí sobre esto que estoy hablándoles hoy. La iglesia comenzó creciendo. Dile eso al que está a tu lado. La iglesia comenzó creciendo. Es una expresión un poco extraña, pero es una verdad. Es una frase que está cargada de verdad. Así ciertamente ocurrió. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ocurrió algo sobrenatural, por un lado, pero también ocurrió el cumplimiento de una promesa que el Señor había hecho a los 120, aquellos que estaban en aquel lugar pequeño, orando y aprendiendo de la palabra de Dios. De manera pues que después de esa primera declaración pública de la iglesia, que la iglesia sale al mundo exterior como una organización y teniendo como vocero al apóstol Pedro, ese día más de 3,000 personas, escuchen bien, 3,000 personas confesaron a Jesucristo como el Mesías. Los judíos y todos los congregados en aquella gran fiesta, esos 3,000 finalmente compartieron la fe del Señor Jesucristo como el Salvador. Y es bueno saber esta mañana que esa gran cosecha de almas ocurrió, escuchen bien, ocurrió después que el Espíritu Santo descendiera y llenara. Esa expresión ustedes la van a conseguir en ese capítulo 2. Cumplimiento del Señor. Es necesario que el Espíritu Santo venga y sean impartidos o llenados del poder del Espíritu Santo. Bueno, ese día se cumplió eso. Los primeros cristianos recibieron esa dotación de poder y gracia para llevar adelante el ministerio de la iglesia. Es por esto que yo estoy plenamente convencido de que existe una conexión perfecta entre el Espíritu Santo y la multiplicación de la congregación. Lo que quiero decir con esto es que si el Espíritu Santo no está en una iglesia, si el Espíritu Santo no está en una organización cristiana, difícilmente va a haber un crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento me estoy refiriendo a lo que dicen esas pancartas que están aquí en esta parte. Estoy hablando de multiplicación integral. ¿Qué aporta una cotufa a tu cuerpo? ¿Qué aporta, cómo que otro nombre tiene la cotufa? Palomitas de maíz. ¿Qué aporta? ¿Sabes? Cuando tú te metes una palomita de maíz, una cotufa, en la boca, ¿qué pasa? Se vuelve nada. ¿Por qué? Porque simplemente está inflada. Y así lamentablemente nos podemos encontrar con muchas iglesias infladas. Hay un crecimiento, ciertamente, puede ser numérico por alguna u otra razón, pero el crecimiento de la iglesia, la multiplicación de la iglesia, como hemos estado enseñando durante todas estas semanas, debe ser integral. No solamente números, es crecimiento en el carácter de los individuos.
Es el crecimiento ese que impactó a toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque veían que estas personas habían cambiado su manera de ser. Ya no eran como antes, ahora eran personas diferentes. Y eso es crecimiento integral que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, a eso me refiero. Vemos aquí que la operación del Espíritu Santo fue de tal magnitud que el libro de los Hechos, conocido como de los apóstoles, muchos estudiosos de este libro están de acuerdo, y yo me uno a ese acuerdo, a llamar al libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque el protagonista es el Espíritu Santo, y los demás, los apóstoles y cualquier persona que contribuyó con el avance de esta iglesia, lo hicieron bajo el influjo, bajo el poder del Espíritu Santo. De manera que todos los que estamos aquí, ¿qué somos? Somos instrumentos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podríamos hacer lo que hacemos. De manera que aquí evidenciamos ese poder y esa gracia para lograr cumplir el propósito de Dios. Cosas como estas, detalles como estos. Era el Espíritu Santo, estoy hablando de los hechos, por eso hablo del pasado, era el Espíritu Santo quien escogía, quien seleccionaba a los hombres que irían a predicar y a extender el reino de Dios. Era Él. Hablando a través de alguien, escojan a Pablo, a Saulo, a Bernabé y envíenlos, por ejemplo, en uno de los pasajes. Irían a predicar a lugares inhóspitos, donde no había ningún conocimiento del Mesías. Pero el Espíritu Santo también determinaba cuándo debían ir a un lugar y cuándo no. Él lo decidía. El Espíritu Santo entonces escogió hombres como Bernabé, como Pablo, como Pedro, como Apolos, entre otros grandes hombres de Dios, para llevar el mensaje por el mundo entonces. Entonces esto ya nos está mostrando una manifestación, una acción protagónica del Espíritu Santo en la multiplicación y extensión de la iglesia. Por lo tanto, es mi obligación bíblica, es mi obligación teológica, es mi obligación espiritual que decirles a ustedes que nosotros en este tiempo no debemos ignorar, escuchen bien, la necesaria ayuda del Espíritu Santo para la multiplicación de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque han entrado otros elementos que muchas veces nos distraen o nos hacen ver que la manera de lograr esa multiplicación, ese crecimiento de la iglesia es a través de efectos humanos. Y allí hay que tener cuidado. Así que yo me planteo la pregunta que quiero compartir con ustedes. Una pregunta que nos va a llevar a respuestas interesantes. Y la formulo de esta manera. ¿Qué hace que el Espíritu Santo sea ignorado en tan importante labor como es la multiplicación de la iglesia? Quiero decirles que esta ignorancia puede ser voluntaria, por una mala interpretación de la Escritura, o puede ser involuntaria, dejada llevar por las corrientes, las modas que también se insertan en la iglesia o en los líderes de la iglesia. Así que voy con ustedes en estos pocos minutos a tratar de descubrir qué asuntos hacen que ignoremos al Espíritu Santo en la multiplicación integral de la iglesia. Lo primero que quiero ver, y esto va desde mi experiencia, desde mi conocimiento, mi estudio, en determinar en primer lugar que una de las cosas que está impidiendo ver de manera global, interesante, la obra del Espíritu Santo son nuestras propias estrategias, nuestras ideas, lo que yo llamaría los métodos y formas humanas. Y quiero llevar esto a experiencias bíblicas, lo que la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pedro, no el pastor José Hernández, el apóstol Pedro
cambió sus planes, porque él tenía planes para hacer cosas. Y al él cambiar los planes, al él tener sus propios planes, estaba involuntariamente cambiando los planes del Espíritu Santo. Y eso le pasó al apóstol Pedro. Cuando tú lees, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículos 19, 20, 28 y 38, te darás cuenta de esta realidad que les comparto. Dice, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Escuche cómo está en la instrucción. La pregunta es, ¿y cómo supo Pedro? Escuchó la voz audible. ¿Están conmigo? Voz audible, como que si, así como ustedes me están escuchando, fue lo que escuchó Pedro, la voz audible del Espíritu Santo hablándole y ordenándole. Versículo 20. Vean sus Biblias, por favor, para que no se vean que yo los estoy tracaleando. Levántate, pues, y baja, porque él estaba como en un primer piso. Y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando vas al versículo 28, dice entonces ya Pedro en su experiencia, cumpliendo el mandato del Señor, y les dijo, vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego en el versículo siguiente, el apóstol está declarando claramente que ciertamente él estaba equivocado. Porque, escuchen bien, nuestros planes a veces están aunados a nuestra cultura. Juzgamos según nuestra cultura, según lo que sabemos o lo que creemos. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro está juzgando de acuerdo a la cultura judía. Para Pedro, que era un judío, en su cultura reunirse con un gentil era prohibido, por un lado. Por otro lado, hasta ese momento, Pedro tenía la convicción de que el evangelio era solo para los judíos. De los judíos para los judíos, no para los gentiles. Aclaro para los que no están familiarizados con la palabra gentil. Un gentil es una persona no judía. Nosotros, por ejemplo, para los judíos somos gentiles. De manera que éramos rechazados. La cultura, las creencias permearon, enceguecieron la mente y la voluntad de Pedro. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que él de alguna manera estaba entorpeciendo los planes del Espíritu Santo. Escúchame bien. Ten cuidado con tu mente, con lo que tú crees, con tus arraigos culturales, con tus costumbres, que no estén torpedeando lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Lo que la cultura que nos rodea nos dice. Porque como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y ese es el compromiso. Y esta es una realidad que él realmente experimentó. El otro ejemplo que quiero colocarles es el del apóstol Pablo. Pablo tenía un plan, una bitácora, para ir de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, predicando el evangelio. Y Pablo en estos planes es convencido por el Espíritu Santo a cambiar su estrategia o su plan. Voy a Hechos capítulos 16, versículos 6 al 10. Escucha con atención. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia. Por ahí venía predicando. Pero hubo un momento en que eso se detuvo. Dice, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vaya.
Eso me llama mucho la atención. Le fue prohibido hablar la palabra en Asia. Pregunto, ¿la intención de Pablo era buena o era mala? Era buena. ¿Estaba Pablo en desobediencia o en obediencia? Estaba en obediencia, porque esa fue la orden. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él estaba pegado a un plan, pero eso es lo que él pensaba. Pero no estaba pensando ni remotamente en el plan del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a la frontera de Misia, escuche bien, procuraban entrar en Bitinia. Y dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Cuando está hablando del Espíritu de Jesús, está hablando del Espíritu Santo a quien Jesús comisionó. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí entonces comienza a develarse el plan contrario del Espíritu Santo al de Pablo. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10 dice, en cuanto vio la visión, escuchen bien, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Mira esto interesante. ¿Cómo Pedro entendió el plan del Señor? ¿Cuál fue la metodología que el Espíritu Santo usó? Yo les dije algo. Él escuchó de manera clara, audible, la voz del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, verdad? Como que si yo les estoy hablando a ustedes, así lo escuchó él. Una voz convincente y clara. Pero ¿cuál es la metodología que el Espíritu Santo está usando ahora para convencer a Pablo de lo que tenía que hacer? ¿Cómo lo hizo? Ayúdenme. Con una visión. Él vio algo. A alguien. Claramente pudo ver por las características del individuo que era de Macedonia. Y solo escuchó esta expresión, una expresión de auxilio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que el Espíritu Santo usó el método de la visión para cambiar los planes del apóstol Pablo. Y ahí sí entró en la perfecta obediencia. A mí me llama la atención esto porque la intención de Pablo no era mala. No siempre tus intenciones, o mejor dicho, siempre esas intenciones para ti van a ser buenas, pero para el plan de Dios, puede que hayan prioridades. ¿Están conmigo? Y lo que el Espíritu Santo estaba diciéndole es que había una prioridad. La prioridad no era Asia, la prioridad era Macedonia. Pero nosotros juzgamos, ¿verdad?, de una manera muy particular. Y lo que yo estoy llamando la atención hoy es que aprendamos a poner todos nuestros sentidos espirituales al servicio del Espíritu Santo para que veamos y escuchemos lo que Él quiere hacer con nosotros, en lo personal y como iglesia. Tus sentidos espirituales expuestos. Así que el Espíritu Santo en este caso impidió nada menos que no era el tiempo de predicar en Asia. El tiempo era de Macedonia. Entiende las prioridades de Dios. Escúchame bien esto. Entiende las prioridades de Dios, porque cuando no entendemos las prioridades de Dios, entonces son nuestros planes que son prioritarios. Es lo que nosotros queremos. Vemos entonces que el Espíritu Santo está haciendo dos cosas en esta historia. Levante sus manos así como que si lo van a atracar. Eso no va a ser. La mano derecha, por favor, levántala.
Levántala, la mano derecha, y di: el Espíritu Santo en esta historia estaba impidiendo. Pero también, levanta tu izquierda, el Espíritu Santo en esta historia estaba permitiendo. Ya lo sabes. Gracias. Hay veces que el Espíritu Santo te va a decir no. Hay veces que el Espíritu Santo te va a decir no. Y como decimos hoy en día, porque ya a mí se me pegó también la cosa, el Espíritu Santo dice: dale. Cuando vinieron unos hermanos ecuatorianos para una actividad aquí y hablaron con ellos, y entonces en una respuesta que le dieron a una hermana: dele. Y la mujer se quedó lela. ¿Qué es eso? Dele. Y le preguntó a mi esposa: ¿qué es eso de darle? Son lenguajes. Pero el Espíritu Santo entiende todos esos lenguajes. Él lo sabe todo, porque Él va más allá del lenguaje. Él va ¿a dónde? A la fuente, que es el corazón. Entonces, el primer asunto que yo veo aquí, que trata de impedir que el Espíritu Santo haga como Él quiere, son nuestras estrategias o nuestros planes. Al final se van a dar cuenta que todo esto radica en nosotros. Todos estos impedimentos o ignorancia a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, somos nosotros. ¿Por qué? La segunda cosa te la digo. Yo lo he llamado el intelectualismo altivo. Es también una fuerte competencia a la operación del Espíritu Santo. Es importante darles este detalle, porque en filosofía se denomina a intelectualismo a la postura de quienes dan al intelecto preeminencia frente a lo afectivo y frente a la voluntad. También pudiéramos llamar esto el razonamiento humano, la razón. Y hay una gran competencia, escucha bien, en dos temas, en dos asuntos, que es la razón y la fe. La razón es nuestra posición muy personal frente a algo. Es nuestra mente la que está decidiendo, creando o creyendo. Mientras que la fe nos lleva directamente a la mente de Dios, para que sea Dios, a través de su Espíritu, quien finalmente dé las indicaciones de lo que se debe hacer. De manera que el intelectualismo se basa en el supuesto de que la realidad es racional, es decir, está en nuestra mente y por lo tanto es susceptible o depende del conocimiento racional. ¿Es bueno? Por eso yo lo he llamado intelectualismo altivo, porque el intelectualismo es bueno. Una persona intelectual, escucha bien, es una persona que tiene un conocimiento amplio de las cosas, maneja la cultura, maneja el deporte, maneja la poesía, en fin, tiene un conocimiento amplio. Cuando tú te sientas con un intelectual y pregúntale una cosa, él te va a dar una respuesta, porque tiene un vasto conocimiento del asunto. Pero ¿qué pasa cuando ese intelectualismo es altivo? Cuando le rinde culto a lo intelectual. ¿Estás conmigo? Cuando le rinde culto a la mente, a la razón, y ahí hay un problema, porque eso torpedea, eso impide que nosotros podamos creer en lo sobrenatural. Y por lo que vamos a ayunar esta semana, es confrontada por esas dos cosas. Porque algunos pueden juzgar esto desde un punto de vista intelectual o racional. Entonces lo que hay que hacer esto y aquello y lo otro, y vamos a mover aquí, vamos a dar allá y vamos a hacer esto. Pero cuando sometemos nuestra mente o nuestro intelecto a Cristo, entonces comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista de la fe. Yo no sé cómo estás tú bregando con cosas personales. Yo no sé en qué cosa has estado pensando tú, algún problema, alguna situación. Y has estado dándole vuelta a ese asunto.
y has pensado ya cómo resolverlo de una manera intelectual o racional. Pero en esta mañana tú estás aquí para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra del Señor y decirte y orientarte que por encima de lo que tú pienses está la mente de Dios. Entonces tú tienes que buscar primero a Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Sométete a esa realidad bíblica. Entonces nosotros como iglesia y tú en lo personal debes someter tu mente, tu razón, todo lo que tú sabes a la mente de Dios. Mira, te voy a contar esta experiencia. Me he encontrado con más de uno en la oficina aconsejando y orientando a las personas. Y hay gente tan intelectual, tan racional que tú le dices una cosa y él te da una respuesta ya. Una persona que tiene un conocimiento mediano de medicina y va al médico, el médico no lo va a convencer fácilmente. Yo conozco el caso de una persona que trabajó en laboratorio, donde fabrican los medicamentos. Y esa persona conocía los nombres de los medicamentos, para qué eran, reacciones, toda esa cosa. Y va al médico. Y el médico comienza a decirle, a ponerle un tratamiento. No, pero eso no, porque esto y lo otro. Es una mente altiva, que no se deja orientar por el conocimiento de otra mente, que es una mente especializada. Yo quiero decirte que tu mente no es tan funcional como la mente de Dios. Por eso tenemos que ir a la mente de Dios y buscar la decisión en Él. Y en eso estoy yo. ¿Cuántas veces yo, José Hernández, he tratado de resolver las cosas racionalmente? Muchas. Y cada vez que trato de hacerlo, me encuentro con, o no funciona, o detente ahí porque eso no va a funcionar, o Dios usa a alguien para darme orientación. O en medio de esa confusión, de esa realidad mía, de buscarle una solución a algo o a alguien, entonces llamo a alguien, llamo a un amigo, un pastor de trayectoria, de más experiencia que yo o en mi mismo nivel. Mira, tengo esta situación así, asado. ¿Has tenido tú esta experiencia? Cuéntame. Y entonces busco el consejo. Por favor, no te encierres en lo que estás pensando, creyendo. Busca mínimo a alguien de experiencia, un hombre, una mujer espiritual, que te oriente en esa decisión y no dejes que tus propias ideas o intereses dominen tus decisiones. ¿A dónde tenemos que ir? A la mente perfecta. Y esa mente perfecta es la mente de Dios. Mira cómo lo establece el gran profeta Isaías 55:8. Dios está hablando a través del profeta. Esto me parece interesante, este versículo, porque a través del profeta Dios está dando a conocer. Qué bueno, ¿verdad? Él está mostrando su naturaleza y dice, porque mis pensamientos, habla de la mente, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y Él se identifica, dice Jehová. Él lo sabe todo. Y si lo sabe todo, ¿a quién vas a ir? Aprende una cosa. Aprende acerca de la iluminación del Espíritu Santo. Sabes que una de las una de las misiones del Espíritu Santo para ti y para mí es que Él nos va a recordar y nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo ilumina, es decir, ayuda a la iglesia a encontrar claridad cuando lees la palabra de Dios. Te ayuda a entenderla. Ese es el Espíritu Santo. Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 al 12, voy a leer porque quiero ser muy textual aquí, más bien como está escrito. Escucha bien esto. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Levanten su mano los que aman al Señor. Entonces esta palabra es para ti.
Dios la ha preparado, esa sabiduría, ese entendimiento. Pero a nosotros, dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Parafraseando este pasaje. ¿Quién conoce lo que tú sabes? ¿Solo tú? Tú mismo sabes de ti mismo. Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escucha, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, el espíritu racional, intelectual, carnal, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la mente de Dios. A la mente de Dios, definitivamente. Termino con este segundo punto. Y la exhortación hoy, es, hermano, hermana, deja de ser carnal y discierne espiritualmente. Yo creo que esa es la decisión que debemos tomar hoy. Dejarnos llevar por lo que oímos y por lo que vemos. Y comenzar a escuchar y ver lo que Dios quiere que veamos. Una vez estaba orando yo aquí con ustedes, no sé si lo recuerdan, y yo le decía al Señor, me niego a ver lo que estoy viendo, quiero ver lo que tú estás viendo. No sé si alguien recuerda esa expresión, pero lo dije aquí arrodillado. Señor, no quiero ver lo que estoy viendo, quiero ver lo que tú ves. La percepción difiere, es distinta a la percepción humana de las cosas que vemos, a cómo lo percibe Dios. Entonces tenemos que subir a ese nivel, gloria a Dios, para entonces ir en este crecimiento, bendito sea el nombre del Señor. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Por eso el carnal no puede entender bien esto, porque le hace falta algo muy poderoso, que es el Espíritu Santo dentro de él, que le va a ayudar a aclarar, a discernir las cosas. Pero el hombre natural, escucha bien, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Quiero preguntar esta mañana, ¿a cuántos de ustedes esto era una locura, lo que estamos oyendo y haciendo en estos días? Levanten la mano sin vergüenza. ¿Cuántas veces tú nos dijiste a nosotros, son locos? Ajá, gracias por la sinceridad. Esos evangélicos son locos. Y algunos hasta aconsejaron a alguien que quería entregarse a Cristo, te va a volver loco. La Biblia vuelve loco a la gente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quien dice esas cosas tiene una mente carnal, porque no le entra ni con vaselina a su mente estas cosas tan profundas del Señor. Ahora encontramos gente sencilla hablando profundidades acerca de Dios. A mí me llama la atención el gran mensaje que predicaba Pedro el día de Pentecostés. Un pescador. No sé si fue a la escuela o cuánto tiempo fue a la escuela. Pero ese mensaje fue tan profundo que hoy en día los grandes predicadores de hoy en día, con tantas herramientas hermenéuticas, teológicas y demás, no dejan de admirar esta pieza homilética del apóstol Pedro el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en él estaba revelando y orientando la palabra del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. No las pueden comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, escuchen bien, y aquí está el contraste, en cambio el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y como tal podemos entender estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor.
El tercer obstáculo que nos lleva a ignorar la operación del Espíritu Santo en la multiplicación de la congregación. Siempre tenga aquí en su mente que cuando hablo de multiplicación o crecimiento hablo de integral. Es cuando le damos poder al dinero. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que más quieren en esta vida? No estoy hablando del cielo, en esta vida. ¿Qué es lo que usted más quisiera? Plata, billete. Ahora hablamos de eso por color, verdes. Dame una lechuga. Los venezolanos somos interesantes, ¿vale? Los venezolanos le damos nombre a cualquier cosa. Yo quiero mi familia convertida. Bueno, está muy bien, gloria a Dios. Pero estoy hablando de una mente natural. ¿Qué quieres tú? ¿Ah? Qué bendición. Vamos a darle un aplauso al deseo de esta niña. Vamos a darle un aplauso. Lo que ella más desea es vivir con sus hermanos, gloria a Dios. Pero cuando sea más grande. Cuando seas más grande, vivirás la experiencia de todos los adultos que estamos aquí. Necesitamos dinero para resolver las cosas. Mi carro me echó una gran broma estos días, que perdí todos mis ahorros. ¿Qué quisiera yo? Un carro nuevo. Que no me cause tantos problemas. Pero eso es en mi mente humana. El problema está, escuchen bien, es cuando le rendimos culto al dinero. Ese es el gran problema. Pregunto, ¿el dinero es malo? Malo es ser pobre. Aunque el otro dijo que, ¿cómo es que la cosa es? Que ser rico es malo. Pero ¿se acuerdan cómo es que llamaba la personaje de Radio Rochela? ¿Con cuánto gusto tendría yo de ser rico? ¿Ah? No, Malula, no sé cómo se llamaba. ¿Ah? Malula. Que ella vivía en un barrio, pero la frase final de ella era, pero con cuánto gusto me gustaría vivir en el country club. Escucho un ruido por ahí, son las cédulas que han caído. Denle un aplauso al Señor, pues, vamos. ¿Saben por qué el dinero no es malo? Porque ¿qué es el dinero? Una cosa. El dinero no tiene vida. Es una cosa. ¿Y qué somos nosotros? Somos un ser pensante, volutivo, de voluntad. Ahí es donde está el problema. Entonces, el problema es cuando tú le rindes culto al dinero, cuando dependes de él. Ese es el problema. Y muchas veces la iglesia o los líderes de la iglesia nos conducimos hacia lo material y buscamos las formas de cómo obtenerlo para suplir lo que queremos. Por ejemplo, esta intención es buena que yo les voy a decir. ¿Cuánto quisiera yo? Unos cuantos milloncitos de dólares para salir de este rollo. ¿Ah? Para salir de este problema. ¿Cuánto me gustaría a mí? Por favor. Pero si yo, por esa pasión o esa idea, comienzo a buscar caminos diferentes, como algunos lo han hecho, negociando, buscando dinero ilegales, etcétera, etcétera, ahí estoy ponchado. Ahí se acabó todo. Porque le estoy dando poder a algo y ese poder se lo estoy dando yo. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, fracasa la obra del Espíritu. Y no porque el Espíritu no tenga el poder, es porque nosotros, en vez de darle el poder decisivo al Espíritu, se lo estamos dando al dinero. Y aquí hay
situación discordante. Mira este ejemplo. Mira este ejemplo. La Biblia nos cuenta de una iglesia muy próspera, pero muy próspera, pero fracasada. Había tenido un crecimiento, una gran multiplicación, escuchen bien. Era una iglesia multiplicada, pero no integralmente. Había crecido en algunas áreas, pero no en el más importante o la más importante. El asunto es tratado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 14 en adelante, pero específicamente en el 14. Esa iglesia es el mensaje a las 7 iglesias, entre ellas estaba esa iglesia, la iglesia de Laodicea. Recibe el nombre por el lugar, por la ubicación geográfica. Ahora, cuando tú estudias e investigas acerca de esa ciudad, te vas a encontrar que era una ciudad próspera. Nada menos y nada más, era el centro banquero de aquella época. Era donde se manejaban los bancos y se hacían las grandes transacciones. Pero también era el centro textil de esa región y llegó a obtener una fama importante por la lana que procesaban allí. Así que venían muchos comerciantes a comprar. Y me llama la atención en esta investigación sobre Laodicea, la ciudad, es que era una ciudad donde se movía el sistema científico de la época. Porque allí precisamente habían farmacéuticas, gente que estaba trabajando en investigación y llegaron a crear ungüentos para los oídos y para los ojos. De manera pues que estamos hablando de una ciudad donde estaba la iglesia que era próspera. No tenían necesidad de nada. Yo como pasa en la iglesia de Corea del Sur, la iglesia del pastor, se me va el nombre ahora, que entre sus miembros tenía, por ejemplo, a los dueños de la Hyundai. ¿Saben lo que es la Hyundai, verdad? Tenían gente, no sé si las tienen todavía, gente muy rica en esa iglesia. La iglesia que Dios ha bendecido, que ha enviado misioneros a cualquier parte del mundo. Me imagino que era una iglesia así, donde todos esos empresarios, parte de ellos, formaban parte de esta iglesia. Y era tanto, que el Señor reprende a esta iglesia, le llama la atención, la regaña. ¿Por qué? Porque ellos generaron una dependencia al dinero. Y precisamente hace a esa iglesia una iglesia indiferente. Y esta es la reprensión que hace el Señor. Conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. ¿Y qué era lo que estaba generando esa conducta de esta iglesia? La prosperidad, el dinero. Y cuando nos movemos entre esos ambientes, entre lo frío y lo caliente, a veces soy, a veces no soy. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo dice en esta mañana para nosotros, como individuos y como iglesia? Delante de Dios no podemos ser neutrales. O eres o no eres. Pero no puede ser frío y caliente. Tiene que haber una definición. Y lamentablemente encontramos esos casos en las iglesias. Gente que viene, que va, que entra, que sale. Gente indolente. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere gente que dependa de Él. Cuando Dios dice, tú eres mío, es porque entonces, como ser parte de Él, nosotros dependemos de Él. Ojalá, decía el Señor, fueras lo uno o lo otro.
decisión. Esta mañana hay que decidir si somos de Cristo o no somos de Cristo, pero no podemos seguir jugando a la iglesita. La última cosa de esta iglesia y de este caso es que la dependencia al dinero hace a la iglesia altiva, sobresaliente, que todo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Revela el corazón de esta iglesia y le dice directamente que ellos dicen: soy rico, me he enriquecido, y esta frase final es matadora, y no me hace falta nada. Horrible declaración. No me hace falta nada. Eso es altivez, eso es soberbia, eso es creerse que todo lo podemos hacer sin la asistencia de nadie. ¿Sabe cómo termina esta historia? Ellos están diciendo: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Entonces el Señor les responde: lo que tú no sabes es que eres una iglesia pobre, desnuda y ciega. No tenía ni la más mínima sensibilidad espiritual. Una iglesia pobre en el espíritu. Era una iglesia desnuda porque no estaba abrigada por las promesas de arriba, porque sencillamente las desecharon, y ciega porque no estaba viendo la realidad de su entorno. Una iglesia que vivía en su propio mundo, en comprar, en invertir, en hacer, pero no estaban pensando para dar testimonio a la gente que estaba a su alrededor. Es una palabra que nos ayuda en dos cosas. Nos ayuda a entender que sin la guianza del Espíritu Santo no podemos lograr nada, que es una dependencia total. Y lo otro que nos enseña esta lección de hoy es que tenemos circunstancias difíciles, pero no nos dejemos tentar por las cosas de este mundo que te ofrece: hazlo así, hazlo asado, mira, ve allá, ven para acá. Tú sabes a dónde debes ir. Y le digo a mis amigos esta mañana: ven a Cristo Jesús. No pienses con tu mente, ni juzgues racionalmente lo que estás escuchando. Dale un valor espiritual a este asunto. Quiero que se pongan de pie, por favor. Gloria a Jesús. Padre, quiero darte gracias por orientarme y orientar a esta congregación este día. Y hablar tu palabra, enseñar tu palabra. Gracias. Señor, queremos crecer de manera integral, como congregación, pero también de manera individual. Yo oro por cada persona aquí esta mañana. Oro porque ellos necesitan un crecimiento completo en su familia, en sus finanzas, en su conocimiento, en sus profesiones, en sus negocios, en el servicio a la iglesia, en el servicio a ti, en los dones, en los ministerios. Eso es ser integral. Cuando crecemos en una cosa y en otra no, hay un desbalance, hay un desequilibrio. Ayúdanos, Señor, a tener una vida equilibrada. Diga amén a eso, hermano. Diga amén a eso. Amén. Y amén. Gloria al Señor para siempre. Gracias, Señor. Lo que va a cambiar toda la realidad humana es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer en lo personal que es tu Salvador y serle fiel.
Si alguien esta mañana quiere reconocer a Jesucristo, confesarlo como el Hijo de Dios y como su Salvador personal, yo quiero orar por una persona que en este día necesita de manera urgente un cambio en su mente, su manera de percibir las cosas. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién estoy llamando? Si tú quieres hacer esta oración de fe conmigo hoy, para aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ven hoy. Ven a Cristo hoy. Es tu día de salvación. Hay una persona que pasa. ¿Quién más? Esto no es un mercado, ¿sabes? Yo no estoy vendiendo un producto. Estoy presentándote a Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador. ¿Cómo estás juzgando las cosas? Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo estás juzgando las cosas? Con tu mente. No. Júzgalas según el Espíritu Santo te está guiando. Hay dos personas aquí. ¿Quién más? Quiero orar por otra persona más en este día. Alguien que venga con una actitud sencilla, humilde. La soberbia no te lleva a ningún lugar. La humildad te lleva a la presencia de Dios. Dios bendiga a estas personas que vienen. Dios bendiga al caballero que viene. Mira, no veo a nadie por aquí. Hay alguien por este lado. Repito, no estoy en un mercado vendiendo un producto. Estoy señalándote que Jesucristo es tu Salvador. Tu Salvador. Este es el Evangelio. El Evangelio se trata de tu alma. ¿Se va a perder o se va a salvar? ¿Quién determina eso? Tú en tu decisión. Y confesar al único que puede salvarte y perdonarte, que es Cristo. Cuando piensas de esa manera, estás pensando no en tu mente, no con tu mente. Estás pensando en la mente de Dios, en el mensaje de Dios para tu vida. Así que en este día, yo quiero que hagan conmigo esta humilde oración. Que hoy confesemos al Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Confesemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Que perdone todos nuestros pecados, porque sí hemos pecado contra Él. Que queremos y necesitamos una vida nueva. No es que no vas a tener más problemas, los vas a tener, pero no estarás solo ni sola para enfrentarlo. El Señor estará contigo. El Salmo 23 dice que Él te va a guiar con su vara y su callado y te infundirá aliento. Gloria al nombre de Jesús. Repitan después de mí esta oración, por favor. Digan: Señor Jesucristo, hoy vengo para reconocerte y confesarte desde lo más profundo de mi alma que tú eres el Hijo de Dios, que eres mi Salvador y quien perdona ahora mismo todos mis pecados. Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Hoy yo decido seguirte en obediencia y con tu ayuda. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por estas almas que hoy públicamente te confiesan como Señor y Salvador. A la vista de esta gente, pero sobre todo a la vista tuya, que conoces a cada una de estas personas desde el vientre de su madre y no hay ningún detalle de su vida que tú no conozcas. Hoy, Señor, te doy gracias porque el sacrificio de Jesús no es en vano. Estas personas hoy están realzando tu obra en la cruz. Digamos amén, congregación. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sean fieles al Señor, es lo mejor. Dios te bendiga, hijita.
Dios te bendiga, hijita. Dios te bendiga. Sean fieles al Señor siempre. Vayan. Adelante, adelante. Estamos para servir. ¿Qué pasó? Gracias, Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Oh, sí, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.